¿Qué es el éxito? Si no es de encontrar tu propia felicidad. Hay una foto, la tengo en mi memoria por siempre, que es una madre con una guagüita de meses y ella lo tiene en sus brazos y tiene una lágrima que le va cayendo y ese niño se murió. Yo saco fotos por el temor a la pérdida y necesito el recuerdo de cada momento. Y pienso que eso también tiene que ver con el temor a la muerte, pero no mi muerte, el temor a la muerte de mis seres queridos. En las mujeres Airedí hay algo muy importante que es romper el silencio. Había una sensación de que uno no valía lo suficiente y de que uno merecía el golpe, porque no estabas a la altura, porque no ibas a poder nunca hacer nada de tu vida, porque era tu destino. Hay veces que uno puede lograr belleza en cosas tan sencillas y tan simples. Saber maravillarse debe ser de las cosas fundamentales de la vida, porque todo tiene algo que te puede enseñar. Bienvenidos a Ojo y Vanguardia. Mi nombre es Natalia Vidal y este es un podcast para los amantes de las artes y para los que no las conocen también. Con la invitada de hoy vamos a hablar de fotografía, viajes y experiencia humana. Es fotógrafa, artista y comunicadora. Es María Gracia Subercasó. Pero antes de empezar la conversación, ya sabes, te tengo que presentar a mi auspiciador Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieras vender, como cursos, asesorías, capacitaciones, entra en flycrew.com, créate una cuenta y el equipo te ayudará a crear tu oferta soñada. Como en todos los capítulos, me acompaña la obra de una artista visual chilena. En este caso estamos con Eliana Simonetti. La obra que está a mis espaldas es de la serie Punto de Quiebre y es una forma de mostrar cómo los troncos de nuestros bosques quedan afectados y con sus cicatrices luego de un incendio. A propósito de la naturaleza y de esta serie en particular, te voy a preguntar, María Gracia, en mi primera pregunta. María Gracia, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estoy hace mucho tiempo queriendo que llegue este día. Te había conversado varias veces, así que me siento honrada de tenerte conmigo. Uy, qué bueno, porque es recíproco absolutamente. Yo también fui descubriendo tu Instagram y me pareció fascinante, con tanto contenido interesante. Y me gusta esa forma de aportar a la sociedad, de que vayamos aprendiendo, de que realmente deje algo el contenido. Y a mí me ha encantado lo que haces, así que también me siento honrada de estar acá. En todos los capítulos parto haciendo una reflexión sobre la obra de un escultor chileno. En este caso iniciamos el ciclo con la Eliana Simonetti, que la tengo aquí atrás, a mi espalda está su escultura. Esta escultura forma parte de su serie Punto de Quiebre. Ajá. Y el punto culmine de esta serie es una instalación a la que llama El bosque llora en silencio. Y lo que ella hace es altera o trabaja materiales industriales y en este caso lo que hizo fue simular un bosque quemado. Sí, se nota. Y a propósito de que ella vivió incendios forestales como han vivido muchos en nuestro país, y lo que dice, te lo voy a leer porque ella lo dice muchísimo mejor que cualquier cosa que yo pudiese decir, ella dice: esculpo la devastación de la superficie, instalando un verdadero monumento funerario, un memorial. Y el bosque de signos, habla de signos como si lo que queda son las cicatrices, lo que queda es literalmente el resultado de lo que ocurrió. Y sé que estás viviendo en Chiloé. No vivo en Chiloé. No, pero pasas mucho tiempo ahí. Voy mucho, de hecho me estaba pensando que me tocó conocer en Chiloé un bosque hundido que tiene exactamente todo eso que transmite la Eliana Simonetti. Es impresionante lo fuerte que es la imagen de un bosque quemado y hundido además. Es poético, es bellísimo, pero la belleza, detrás de esa belleza hay un horror, que es la quema de un bosque además nativo maravilloso. Pero hay una cierta belleza también en esa muerte y es impactante. Pero poder descubrir belleza en ese tipo de cosas yo creo que es algo que se muestra en la escultura de la Eliana. O sea, es rescatar la belleza de la muerte, que es un tema además que a mí me interesa mucho porque siento que está muy ligado a la fotografía también. La muerte. Te voy a preguntar de eso, lo tengo anotado de hecho. Es que te iba a preguntar porque en muchas de tus entrevistas tú hablas de este vínculo súper, súper especial que tienes con la naturaleza y Sí. obviamente por tu amor por los viajes. Y fue hace muchos años, así que puede ser que tus gustos hayan cambiado, pero te hicieron seleccionar destinos que jamás, o sea, como los mejores destinos que has conocido en tus viajes.
Y mencionas el sudeste asiático, que es frondoso en naturaleza. Sí, maravilloso. ¿Desde qué momento Exuberante. y cómo se vincula contigo la naturaleza? Mira, yo creo que no siempre fui una apasionada de la naturaleza porque me tocó tener una vida de niña, de joven, muy urbana, sí con muchas escapadas al mar. Creo que el mar también ha sido en mi vida un referente. Además que el mar hoy en día es muy simbólico, es muy importante porque mi hermano se ahogó en el mar. Entonces también tiene un doble sentido de esa belleza, inmensidad, pero también eso de temor, de peligro, de dolor, de pérdida. Pero también logro ver la belleza a pesar de todo lo que me pasó, que a lo mejor es un poco lo mismo que hablábamos del bosque hundido y del bosque quemado. Sinceramente, el mar para mí es algo maravilloso, a pesar de todo, a pesar del dolor que me causa, tiene, tiene esa cosa como de inmensidad, de respeto profundo, y a lo mejor ahí se une con la muerte, con el tema del respeto que hay que tenerle. Me pasa, siendo muy superficial en lo que voy a decir, esas chicas que se exponen por sacarse una foto al peligro absoluto. ¿Cuántas han terminado en la muerte por una tontera? Lo de mi hermano evidentemente fue completamente distinto. Él era un personaje maravilloso, muy hippie. ¿Qué edad tenía? Tenía 22 y yo 21. Era un ser iluminado, de verdad. No, no, yo sé que viene de cerca la recomendación, pero la gente que lo conoció puede dar fe de eso. Muy joven, predicaba el volver al primitivismo, estaba en contra de todas las reglas de la sociedad, encontraba que había que vivir de la recolección. Imagínate lo chico que era y ya tenía ese pensamiento. Fue muy libre, vivió realmente de la recolección porque mariscaba y sacaba mariscos en Bahía Inglesa. La gente del pueblo eran sus mejores amigos, olvídate la romería que hubo cuando se murió, todos los botes de pescadores fueron a dejar flores, ofrendas al mar. Fue, es que atroz, pero también hay algo de belleza en eso, en esa pérdida. Por supuesto que la sufro día a día y, y todavía después de 30 y tantos años lloro, muchas veces lloro. Ahora estoy controlándome para no llorar, porque lo extraño a morir, pero yo creo que uno aprende a vivir con el dolor, con la pérdida. Lo que más me da rabia es no poder compartir mi vida con él ahora, que estuviera en Chiloé, ponte tú. Imagínate lo feliz que sería, conectado con la naturaleza. Vuelvo a la naturaleza. Yo creo que mi hermano me enseñó mucho de la naturaleza, porque él vivió en la naturaleza. Se entregó desde muy chico, se perdía en el Cerro Manquehue. Todos los fines de semana lo subía por el agua El Palo, me acuerdo, que me contaba. Yo no lo acompañaba, me moría de la lata. Y yo encontré mucho más tarde todos estos regalos que me dejó él, silenciosos, y empecé a descubrirlos sola, y en cada uno de ellos empezaba a ver a Diego. Y decía, qué increíble, cómo yo no le hice caso antes, cómo no me di cuenta. Mucha de la música que escuchaba a Sumo, era fanático de Sumo, era fanático de Los Prisioneros. Y así yo empecé de Silvio Rodríguez. Me empezó a dejar un legado que de alguna manera yo también he querido honrarlo. Y mi conexión con Chiloé tiene que ver también con un hermanastro que yo tengo que vive hace mucho tiempo ahí. Digo hermanastro porque no tenemos ni un vínculo sanguíneo. Mi padre se casó con su mamá y tuvimos una vida juntos que yo los adoro. Eran 3 hermanos, nosotros 3 hermanos. O sea, ellos son 3 hermanos, nosotros éramos 3 hermanos. Y hemos construido una vida muy bonita juntos, porque mi casa está en el campo de uno de ellos. Entonces, de alguna manera, Diego está muy presente en todo ese lugar. Y yo me he dedicado a no solo descubrir Chile, que lo amo, con todo mi corazón encuentro que es uno de los países más lindos del mundo, sino el más lindo. Y lo digo con mucho conocimiento de causa, porque me ha tocado recorrer muchos lugares del mundo.
Y Chile siempre me deja boquiabierta. En naturaleza, evidentemente, por supuesto que hay ciudades del mundo que son mucho más bonitas en antigüedad, en historia, en edificios. Nosotros tenemos nuestra propia historia que tiene que ver con los pueblos originarios, con, con las tradiciones que se traspasan de generación en generación. Recién hablábamos de los reels, fui a donde unas artesanas en Chiloé que mostraban su trabajo de entramado en distintas fibras. Creo que ahí he ido descubriendo y he ido descubriendo una parte de mí también, que me ha gustado transmitir. Y a través de mi Instagram es una muy bonita herramienta para poder mostrar y mostrarse, mostrar qué es lo que uno valora en la vida. Y creo que para mí ha sido una muy bonita forma de expresión, que también lo ha sido mi fotografía. Solo quiero hacerte un comentario de lo que me contaste que me acordé. Eh, no es exactamente lo mismo, pero mi abuelita murió hace 14 años. Y bueno, no sé si, en realidad no sé qué tanto se estila, pero ella pidió que sus cenizas las tiráramos al mar. Ajá. Y nosotros, mi familia había comprado muchísimas sepulturas y todas juntas en un lugar y mi abuelita dijo, no, a mí no me entierren bajo No, toda la tierra, yo razón. quiero estar en el mar. Y eso fue sumamente difícil porque nosotros vamos, muchas veces yo voy casi todos los fines de semana y mis papás están viviendo prácticamente frente al mar y ahí está mi abuelita todo el tiempo. Claro. Entonces uno resignifica la naturaleza o encuentra en la naturaleza también significados para la vida propia. Y también esa belleza, yo creo, de sentirla ahí, que te Sí, acompañe. No sí. sé, a mí, yo cuando me paro también frente al mar, tengo una conexión profunda. Yo sé que por algo negativo, pero lo he resignificado. Y me parece que también esa es una buena herramienta que tenemos. Me acuerdo en este minuto con eso mismo de lo que decía la Mariana Derderian, Mm. de que si ella tuviera que volver a elegir, de todas maneras preferiría haber vivido esos 7 años con su hijo. Y creo que es una muy bonita forma de mirar la vida. ¿Cómo en alguna entrevista también dijiste que tu fotografía tiene un antes y un después a partir del momento en el que tu hermano se va? Eh, ¿Cómo se sana a través de la fotografía o cómo se digiere, se procesa y se sana ese dolor? Mira, yo creo que mi fotografía tiene como dos caminos. Primero, cuando Diego se murió, llegaron unas fotografías que le había tomado una amiga de mi mamá 2 o 3 días antes de que se muriera. Se lo encontró en Bahía Inglesa y Diego hippie, obviamente la saludó, pero ella le dijo, no, le vamos a mandar una foto a tu mamá. Y él, no, 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 no me saquen ni una foto, pero lo obligó. Y le dijo, yo te voy a tomar estas fotos porque tu mamá las necesita. Y le tomó las últimas fotos de su vida, que evidentemente en mi casa y en toda nuestra familia están en un altar, porque, ¿cómo es este dicho? Eh, que uno no muere si, si está Sí, presente, algo sí, así, se me olvidó. uno solo muere cuando lo olvidan, no Exactamente, uno muere. solo muere cuando lo olvidan. Y por eso para mí es muy importante tener su fotografía y tenerlo conmigo todo el tiempo. Además, poder mostrárselo a mis hijos. ¿Cómo entienden mis hijos que yo tuve un hermano si no hay una imagen? Hoy en día está sobrepoblado el mundo de imágenes, pero en ese tiempo no teníamos esta posibilidad enorme de sacar fotos todo el tiempo. Y las fotos eran un objeto preciado, como me enseñó Poirot durante mi vida. Cada fotografía se pensaba, el rollo tenía 24 o 36 o 12, dependiendo del formato, Cierto. y cada foto era un tesoro. Y hoy me siento ese vacío de no tener muchas más fotos de él. Entonces entendí la importancia del registro, y aquí vuelvo al tema de la muerte. La fotografía es un recordatorio de la muerte. Yo saco fotos por el temor a la pérdida. Y eso fue lo que me enseñó la fotografía de Diego.
si uno no saca fotos, en el libro La Susan Sontag sobre la fotografía es interesantísimo. Habla de los padres que no fotografían a sus hijos, ponte tú, que es como un acto de desamor, de cómo se lee, porque un padre que no tiene fotos de sus hijos, del desarrollo, de las distintas etapas de su vida, es como que no quisiera asir cada momento. Sé que tiene que ver con la personalidad. Yo soy profundamente nostálgica y necesito el recuerdo de cada momento. Y pienso que eso también tiene que ver con el temor a la muerte, pero no mi muerte, el temor a la muerte de mis seres queridos. Me imagino que en algún lugar la muerte de Diego me dejó una herida en que yo hoy necesito tener, guardar, registrar, saber o tener la certeza de que los voy a tener por siempre conmigo, porque sé que la vida es muy frágil y que la vida se termina. Yo eso no lo sabía a los 21 años, siempre le pasaba al vecino. La muerte tocaba otra puerta, no la mía. Y en ese minuto tocó mi puerta y yo no podía creerlo. O sea, de hecho no quería saber. Empezaron a llegar personas a mi casa y yo quería que se fueran, porque era una constatación de la muerte. Y eso generó ese gran cambio en mi vida que dije, yo necesito guardar todo, todo. Me puse un poco obsesiva, soy un poquito obsesiva. Y también de ahí yo creo que nace mi canal YouTube, La Gracia de Viajar, porque es una forma no solo de transmitirle a la gente la belleza de las distintas ciudades del mundo y de ayudarlos a planificar un viaje o viajar virtualmente, porque hay mucha gente que a lo mejor no puede viajar, pero también tiene que ver con el preservar, con el recordar, con la memoria. Hay algo en mi vida que está muy ligado a la memoria y la fotografía o el video son la mejor herramienta. Impide el olvido. Impide el olvido, la memoria es frágil. Y después el desnudo también tiene que ver, yo siento que lo más importante que hice en mi vida fueron mis desnudos. Después trabajé con las mujeres agredidas, con las mujeres con cáncer, con la naturaleza, con muchas temáticas, con la menopausia. Imagínate que trabajé en el año como 2004, cuando yo tenía 33 años, con la menopausia y el climaterio, sin tener idea que después me iba a convertir durante la pandemia en una vocera de la menopausia. Pero ahí fue cuando yo la empecé a vivir. Pero en esa época yo no entendía mucho de la menopausia y el climaterio, pero me acuerdo que me llamaron para trabajar para una marca y hacer fotografías de mujeres en la menopausia. Y empecé a trabajar con ellas y ya me convertí en una pionera de la temática Fíjate que me acabo de dar cuenta de eso, se me había olvidado. Bueno, pero así empecé a trabajar con muchas otras temáticas que eran importantes de visibilizar: el cáncer de mama, el cáncer en los niños, que fue un trabajo traumático. Pero la fotografía de desnudos artísticos, voy a ponerle ese apellido, porque yo no tengo ni un problema ni moral ni ético con la fotografía que uno ve hoy en día en Instagram, donde busca generar deseo o atracción o belleza. Me encanta. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, cada uno sabe lo que busca. Pero hago una distinción con la fotografía artística en el sentido de que el cuerpo es una herramienta, es un instrumento para poder transmitir una idea, una emoción, algo mucho más profundo, que habla a veces del temor, de la inseguridad, de la vulnerabilidad. Hay un mundo que se esconde por lo menos detrás de mis desnudos y creo que también puede haber un acto político, filosófico, psicológico también, en mi caso, filosófico también. Yo me sentía muy insegura, muy fuera del canon de belleza. Yo sé que pueden hoy en día escucharme y encontrar que soy una malagradecida, pero en esa época yo me sentía muy distinta y no cumplía con los cánones de belleza que se mostraban. Hoy es completamente distinto. Hay una aceptación del cuerpo, hay un amar tus imperfecciones, que es lo que me gusta. Pero
Mi búsqueda en el desnudo fue exactamente lo mismo. Fue enfrentarme a mis temores y decir, esto es lo que hay. Y siempre digo, me salieron alas. Después de empezar a descubrirme, todos mis primeros desnudos empezaron muy tapada, pero yo estaba en una búsqueda personal y yo nunca pensé ni siquiera mostrarlo. Esto empezamos a trabajarlo en mis cursos con Poirot, en mis talleres de fotografía, y yo estaba descubriéndome solamente. Quería verme, quería saber quién era. Estaba muy perdida en la vida. Era joven, tenía 27, 28 años y tenía 2 hijos. Estaba en un momento de mi relación de pareja, de matrimonio, difícil. Después de eso me separé, me vino una depresión tremenda y creo que la fotografía me salvó, me hizo encontrar un camino. Uno puede encontrarlo de muchísimas maneras, pero yo necesitaba expresarme. Empecé a escribir, empecé a fotografiar. Primero empecé a fotografiar como todo el mundo, paisajes, naturaleza muerta, una llave, las típicas sombras, agua, tonteras reflejos que uno empieza a descubrir. Pero yo me daba cuenta que necesitaba expresar algo. Y ahí fue donde empecé a darme cuenta que el desnudo me gustaba mucho, 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 porque era una forma de acercarse a uno, de reconocerse, de verse. Y me gustó mucho. Y cuando empecé a ver la belleza que había en el trabajo y lo que transmitía, había mucho miedo, se notaba en el gesto. Y empezamos a ¿Y las conversarlo. primeras fotografías? Sí, Ok, me empezaron a gustar. ok. Cuando las llevaba a hacer los contactos, yo trabajaba también con cámara de formato medio, una Hasselblad de 6x6, y en el cuadrado era tan lindo lo que se veía. Yo empecé a trabajar con pedazos de mi cuerpo porque no me atrevía a mostrar la cara. Y fue esto evolucionando hasta que me empecé a atrever a mostrar la cara, pero tímidamente, muy tímidamente, y de repente me empezó a gustar mucho y me empecé a poner un poco más rebelde también con estas convenciones sociales. Y dije, ¿y por qué no? Pasé una época muy rebelde. A todo dije, ¿y por qué no? ¿Y por qué no podemos, no sé, buscar o caminar por este lado? Y creo que fue algo bonito en mi vida, el atreverme. Creo que en mi vida he sido valiente de no dejarme llevar por las convenciones sociales. ¿Cómo llegas a decir, ok, porque me imagino está, bueno, tu gusto por las artes, por la fotografía en específico, pero a decir, ok, quiero hacer desnudo, porque entiendo que lo que la fotografía te brindó fue un descubrimiento, porque es un trabajo de exploración, hubo un descubrimiento y sanación literalmente, dijiste, me salieron alas. Pero ¿cómo llegaste a eso? Y al inicio, ¿tú te imaginaste alguna vez lo que esto podía generar? Ya voy a partir por el principio. Sí. El desnudo en el arte y mismo el autorretrato en el arte ha sido una temática histórica. Y nosotros en nuestras clases empezamos a ver y a descubrir el desnudo en el arte y a fascinarnos con la belleza de lo que había sido históricamente el desnudo en el arte. Mismo o sea, desde la antigüedad. Y empecé también a rayar con algunos fotógrafos, con Edward Weston, con Cartier-Bresson, con la Imogen Cunningham. Estoy tratando de recordar los que más, Bill Brandt, los que más me llamaron la atención. Y otros más modernos también, Philippe Corcha di Lorca. Ahora no me acuerdo bien, pero empecé a maravillarme con el desnudo y encontré que era para tirarse un piquero y sumergirse en esta búsqueda y poder
transmitir algo a través del desnudo. También había una apropiación del cuerpo, decir, este es mi cuerpo, yo lo puedo usar como una herramienta. Ha habido tanta restricción en el cuerpo de la mujer, en la historia de la vida, como ha sido el trato a las mujeres. Se nos ha marginado, se nos ha tratado de brujas, de locas, de histéricas. Y había bueno, también yo creo que tenía que ver con esa rebeldía, con esa decir, más que para el mundo, era para mí. Esta soy yo. Y al que le guste bien y al que no, no. Pero me lo estaba diciendo a mí, necesitaba refrendarme, que no tenía que estar esperando la aprobación de los otros, porque mi vida fue un poco eso, buscar la aprobación de los otros. Y yo creo que mucha gente que esté escuchando va a sentir que le pasa lo mismo todavía. Y ahí es donde uno tiene que buscar lo que sea que te dé alas y que te pueda hacer volar y salir de eso. Y mirarse y decir, soy una mujer increíble. Tengo esto, tengo todo esto. Y estoy quedándome en lo que no tengo. Yo me quedaba siempre en lo que no era. No saqué una carrera convencional. Estudié arte, qué pelotudez. Hice puras tonteras con mi vida. Nunca voy a ser exitosa, nunca. ¿Qué es el éxito? Si no es de encontrar tu propia felicidad. Pero todos esos fantasmas los hemos tenido todos. Y todavía hay momentos en que yo tengo temor y digo, ¿qué va a ser de mi vida este año? Y yo creo que es algo que todos lo sentimos. Pero a mí me ayudó mucho esa terapia, que fue el desnudo. Y ahora me siento mucho más feliz, tranquila. Bueno, hace muchos años. Y muchas veces me dicen, juventud divino tesoro. Y yo siento que en mi vida, por lo menos, es lo opuesto. Yo no volvería ni a los 20, ni a los 30, ni que me pagaran en libras esterlinas. Está bien, tengo más arrugas ahora, mi cuerpo se va deteriorando, me duelen los huesos a veces, pero me prefiero 1000 veces ahora que antes. Prefiero ser esta María Gracia que esa María Gracia temerosa. Y ese fue mi camino con los desnudos y después, bueno, con todas las otras temáticas, las mujeres agredidas también. Y con el tema de la provocación y lo que iba a suceder, nunca lo imaginé. Ingenua, naif, lo que quieran decirme, pero nunca lo imaginé porque yo estaba tan compenetrada en la belleza del arte y del desnudo en el arte, que yo dentro de mi cabeza empecé solamente a ver que esto era magnífico, que esto transmitía emoción, que si tú lo veías te ibas a conectar con eso, pero evidentemente había gente que no iba a ser capaz de verlo, que iba a haber exhibicionismo, provocación, locura, prostituta, me dijeron. Pero no importa, yo me quedo con los que sí vieron esa belleza más atrás o más profunda, con esa emoción, con lo que había, que se transmitía. Y ni siquiera me importa si la veían para excitación, porque puede tomar distintas ramas. Me acuerdo una vez un amigo me dijo, pero que eres lesa. Evidentemente que muchos de nosotros mirábamos tus fotos porque nos excitaba. Y digo, ok, pero mi fotografía no buscaba eso. Buscaba que el cuerpo fuera una herramienta para transmitir mi emoción, lo que yo sentía. Por supuesto se puede desvirtuar. Y bueno, si les sirvió, fantástico. No me importa. Problema de cada uno. Pero hubo mucha censura, hubo mucho escándalo. Me acuerdo que llegó la prensa a mi casa. Así estaban los periodistas afuera, como por si yo bajaba a decir algo. Y yo estaba encerrada en el baño de mi casa, aterrada. Aterrada porque el mundo era distinto en el año 1998, 99, 2000. Era otro mundo. Y bueno, uno va aprendiendo también a defender lo que siente, lo que piensa. Y gracias a Dios no me asusté. O sea, sí me asusté, pero gracias a Dios no lograron manotearme. De hecho, me amenazaron con cerrar exposiciones. Y
claro, si hubiera vivido este momento y me hubieran funado por Instagram, hoy día es muy fácil funar a la gente y es algo muy peligroso. Pero me imagino que el desnudo hoy no hubiera tenido esa repercusión, no me hubieran querido funar. Pero en esa época, de alguna manera lo intentaron. Pero porque había temor detrás de lo que yo estaba haciendo. Se nos está saliendo del marco permitido a las mujeres. Las mujeres no tienen permiso a mostrarse de esta manera. No tienen permiso a tener esa libertad. Y yo creo que dentro de esta rebeldía que nacía, a lo mejor también eso es parte del legado de Diego, que fue muy rebelde y muy rupturista. Y yo siempre he dicho que a lo mejor también mi fotografía se unió con él de alguna manera. Y él, yo creo que me alentó mucho a seguir ese camino. Una vez tuvimos un encuentro bien raro, tengo recuerdos vagos, pero porque fue muy fuerte. Una medium nos conectó, nos contactó. Cuando ya se había ido. Sí, después de 10 años, cuando cumplía 10 años. Tengo los recuerdos mezclados, viste que la memoria es frágil. Y la memoria, los recuerdos uno no sabe bien de qué están hechos, si están hechos de pura verdad. Porque de repente viste una foto, hay algo que te contaron. La memoria se conforma de distintos canales. Entonces, yo no tengo tan claro exactamente cómo fue todo, pero creo que hay cosas que sí tengo vivas. Llegó esta medium a la oficina de mi mamá y le dijo que un hijo de ella quería contactarse con ella y con sus hermanas. Mi mamá lo primero que pensó fue, me quiere sacar plata. En esa época nadie sabía, ahora claro, se sabe mucho más que yo tengo un hermano muerto, porque soy más pública, pero en esa época nadie tenía idea, y más que el círculo cercano. Y le dice, no, yo tengo muy buena situación, no me interesa ni nada de plata. Este joven se acerca a mí y me pide contactarse con ustedes. Y como organizamos una reunión en que ella nos pidió ciertas cosas, unas velas, no me acuerdo bien qué, pero yo llegué muy nerviosa, todavía me pongo nerviosa de recordarlo. Y ella empezó a hacer como, bueno, no sé, una concentración, vaya a saber uno lo que hacen. Y Diego se apareció, sin que ella hablara con la voz de Diego, ni mucho menos, sino que ella transmitía lo que él quería decir. Y a mi mamá le dijo cosas preciosas que tenían que ver con su historia, con la historia de mi mamá con él. Y a mí me dijo que estaba muy orgulloso de lo que yo estaba haciendo, que siguiera haciéndolo, que no tuviera temor. Hubo muchas otras cosas, pero me quiero centrar en eso porque eso es lo que tiene relación con nuestra conversación. Y yo me quedé firme con eso. Y también, de alguna manera, quise ser valiente, como lo había sido él, y no permití que el temor me consumiera. Y seguí. Y ahora estoy aquí. Y uno es producto de todo lo que ha sucedido en tu vida. Y yo creo que todos estos episodios, cada uno de ellos, mismo los malos, los tremendos, los que me mandaron al infierno. Y yo siento que ya nada puede mandarme tan abajo, porque ya toqué el infierno con mi mano. Y hoy me siento con muchas más herramientas para poder salir adelante. Y creo que al final eso es vivir, aprender. A partir de eso, te aproximaste a temas sumamente delicados, o sea, eh, te aproximaste verdaderamente al dolor, digamos, mujeres agredidas, cáncer, niños con cáncer. ¿Cómo, cómo llegas a eso y cómo uno se aproxima con honrando la situación, honrando a las personas, con el respeto, la responsabilidad que amerita hacer ese tipo de series y con las personas? Fue muy difícil, porque exactamente lo que tú dices, cómo abordar la temática sin exponer a cada uno de ellos,
con el tema de las mujeres agredidas, me demoré meses en encontrar el concepto. No quería trabajar con la herida física, quería trabajar con el temor. Yo estudié mucho, entrevisté psicólogas, psiquiatras, para tratar de poder hacer un perfil y honrar a esta mujer, porque yo sentía que en mi vida habían muchas cosas similares, sin haber pasado por la agresión. Había una sensación de que uno no valía lo suficiente y de que uno merecía el golpe, porque no estabas a la altura, porque no ibas a poder nunca hacer nada de tu vida, porque era tu destino. Y fue muy bonita la conversación que tuve con cada una de estas mujeres, porque ellas fueron las que me abrieron los ojos a poder entender lo que pasaba con la agresión. Quiero ser muy cuidadosa en mis palabras, porque hay un círculo vicioso que muchas veces lo rompen los hijos al ayudar a las madres a salir de ahí, pero también muchas veces se transmite de generación en generación la violencia. Hay mujeres afortunadas que han podido salir de ahí gracias a sus hijos. Hay otras mujeres que han logrado buscar ayuda. En las mujeres agredidas hay algo muy importante que es romper el silencio. Ese es el lema de la mujer agredida. Y yo creo que con esta exposición de fotografía lo que yo trataba era de que otras mujeres pudieran sentirse identificadas. Pero descubrí que el concepto tenía que ser este estado fantasmagórico, digo yo, y lo expreso, en que las mujeres se sienten esta no valía, o sea, yo no valgo nada. Yo puedo ser golpeada porque no soy nadie, porque no tengo valor, o sea, no tengo valía, o sea, no valgo, no que no tengo valor, Sí, no porque tengo. Sí. normalmente ese valor les llega después. Pero hay un periodo en su vida y además el abusador tiene todas las herramientas y sabe perfectamente dónde manipular para mantenerlas en ese espacio. Entonces, después de mucho investigar, logramos hacer el recorrido del miedo. En ese momento, que era el año 2004, habían cada 18 segundos una mujer agredida en el mundo, ya sea verbal, psicológica, física, de todo tipo de agresiones. Y se me ocurrió trabajar con el movimiento para que las mujeres no se vieran, para no exponerlas. Pero les pedía yo que hicieran el gesto de protección, de cómo es el momento de ese temor, para que ellas se vieran retratadas en, en lo que estaba sucediendo, para que se vieran indefensas, em, temerosas, y poder un poco romper este círculo vicioso y poder alzar la voz, romper el silencio. Y fue un ejercicio precioso porque ellas estaban fascinadas pudiendo hacer esto. La gran mayoría ya habían salido del círculo de agresión, pero había otras que no. Y yo sentí que después de esto, de este ejercicio, también les habían salido alas y muchos testimonios que después habían podido romper con ese círculo de agresión, pidiendo ayuda o gracias a sus hijos, distintas formas. Y fue lindo, fue un trabajo muy bonito, en que el obturador lo dejaba 18 segundos abierto y les pedía que ellas actuaran su temor, se conectaran con ese momento y se vieran a sí mismas. Fue un trabajo complejísimo, pero muy importante para mí, y creo que esas fotografías han sido realmente ejemplificadoras para quien ve y se ve retratadas en ella. Y para mí también, para mí soy una enorme agradecida de haber podido conversar con todas estas mujeres, porque uno descubre cosas en sí también, a lo mejor autoagresiones, porque todos de alguna manera nos agredimos. Hay que recorrer un camino para lograr salir de esa autoagresión.
Entonces, hay mucho aprendizaje detrás de cada una de las etapas de la vida y hay que seguir buscándola, tratando de que este camino de baches y de lomas o de dolores y de felicidades o de alegrías sea una escuela. Yo creo que de eso solo sirve vivir, nada más. Y luego te aproximaste al cáncer. Hoy no, eso fue horrible. De ahí no sé si, del cáncer con los niños, de ahí no sé si salí bien, no sé si saqué una buena lección de ahí. Eso me dolió hasta el alma. Ahí no puedo entender por qué un niño tiene cáncer. A veces dicen que el cáncer se lo genera uno mismo. No puede ser que una guagua, un niño se genere un cáncer. No tengo idea cómo se genera el cáncer. Mismo yo trabajé con mujeres con cáncer de mama, que fue una exposición maravillosa que hicimos. Nos reímos mucho porque ellas se reían mucho de su cáncer y muchas decían que se lo habían generado ella o el cáncer tiene el nombre de alguien. Lo tomaron un poco a la chacota, pero porque también les hacía bien. A lo mejor en la adultez puede ser que un gran estrés, que una gran pena pueda ayudar a unas defensas bajas y puede ayudar a un cáncer, pero No. en un niño que es pura inocencia. Eso a mí me dejó muy mal. Yo terminé muy triste, además se me murieron niños. Entonces, pero ¿sabes por qué lo hice? Solo lo hice porque nuevamente la memoria. Para esas madres, tener una foto de sus hijos iba a ser mantenerlos con ella por el resto de la vida. Todo en mi vida está ligado a la memoria. ¿Y cómo la idea proviene de ti o es un proyecto que te ofrecen? ¿Y cómo te aproximas? Es decir, ¿cómo nace la idea y cómo te aproximas a la familia, etcétera? Me llamaron de un hospital Ah, y perfecto. trabajamos en esto Luis Poirot y yo, Ya, que para mí fue un honor, porque era mi maestro, sí. un hombre maravilloso que me enseñó muchísimo. Y trabajamos cada uno desde su mirada en esta fotografía. El Lucho hizo retratos y yo también, pero un poco más conectado con el momento que estaban viviendo. Y fue un recuerdo para sus madres. Hay una foto que la tengo en mi memoria por siempre, que es una madre con una guagüita habrá tenido meses, un poco más, o un año, no sé, recién. Y ella lo tiene en sus brazos y tiene una lágrima que le va cayendo y ese niño se murió. Y esa foto me sigue rompiendo el corazón. O sea, yo tenía 2 hijos chicos, me destruyó el alma. O sea, nuevamente la muerte al acecho. Pero la fotografía es lo que nos queda. Entonces sentí que casi era un deber hacerlo. Y bueno, así ha sido cada uno de los proyectos que he ido tomando. Me he alejado de la fotografía porque he estado mucho más conectado con la fotografía en movimiento, Y que es el video, video, sí. sí. Pero bueno, eso ha sido un poco la historia de mi vida hasta los 54. Quiero cambiar de tema, vamos a algo más inspirador y alegre. O sea, no, es muy inspirador lo que hiciste, me equivoqué. Más Retrocedo, alegre. más alegre. Yo te sigo en redes sociales hace mucho tiempo y además seguí cuando estabas en radio, etcétera. Y hay algo muy inspirador en ti que tiene que ver con cómo tú habitas los espacios y cómo los significas y nos ayudas a todos nosotros a, de alguna u otra manera, habitar lugares que nos hagan sentido y que nos estimulen y nos incentiven. ¿De dónde sacaste eso y cómo lo fuiste potenciando en el tiempo? No lo sé. Em, Creo que lo único que te puedo decir al respecto o em, por dónde seguía mi vida es por la gratitud y porque soy una profunda gozadora. Ponme en cualquier lugar y siempre voy a encontrar algo positivo, algo lindo, algo que poder mostrar. Y creo que es
esa capacidad de descubrir en cada lugar belleza, la que transmito o trato de transmitir. Y tiene que ver con la gratitud porque durante mi vida yo no pude hacer muchas cosas. Yo sé que tengo un apellido rimbombante y que la gente piensa que mi vida ha sido siempre llena de puros privilegios. Es verdad, pude estudiar en un buen colegio, lo que agradezco muchísimo, y he tenido muchos privilegios porque se me han abierto puertas, que eso no lo tiene cualquiera. Me encanta hoy en día a través de redes sociales cómo la meritocracia es lo más importante y cualquier persona puede tener un lugar. Eso es fantástico. Pero yo no pude viajar nunca de chica. Lo más lejos que viajaba era a la zona central, a la playa. Y, y nunca tuve tanta holgura. Siempre en mi casa se cuidó todo. No se botaba una gota de comida, se aprovechaba hasta lo último, hasta el tallo de lo que fuera. Y yo aprendí así. Yo iba al colegio con las camisas de mi hermano, las camisas de colegio me cambiaban el cuellito y las usaba para salir. Cosas que hoy valoro tanto. A mis amigas les compraban los vestidos en tiendas muy elegantes, mi mamá me hacía los vestidos, mi mamá y mi abuela cosían, yo aprendí a coser, estudié después diseño de vestuario, mi mamá y mi abuela cocinaban y había un valor en lo hecho por ellas. Evidentemente que en ese tiempo yo quería ser como las otras, quería tener todo de la mejor tienda y bueno, es propio también de la infancia, de la niñez, de la juventud. Me acuerdo que mi mamá me regaló un libro cuando a todas le regalaban un regalo increíble. Me regaló un libro que se llamaba Saber Maravillarse. Y para mí fue una desilusión tremenda. Yo no podía creer que me habían regalado un libro cuando yo quería ser igual que mis amigas, que les habían regalado regalos, pero impactantes. Y de verdad que ese libro fue muy importante, porque saber maravillarse debe ser de las cosas fundamentales de la vida. Saber maravillarse con todo, porque todo tiene algo que te puede enseñar. Evidentemente que hay personas que no tienen las necesidades básicas satisfechas y es mucho más difícil poder maravillarse. Pero la naturaleza ya es un regalo enorme a la vida. Y basta cruzar a una plaza, cruzar a un parque. Tenemos pocas áreas verdes en Santiago, pero uno puede subir, tenemos miles de cerros cercanos. Hay formas de poder hacer momentos más alegres. La felicidad para mí son momentos en que uno puede conectarse, mirar a tus hijos, regalonear a tus hijos, sentirse amada, amar, tomarse un café, no sé, preparar algo para tus seres queridos, cortar una flor. Yo en Chiloé corto las flores que después va a pasar la máquina y las va a, a derribar, las ¿Las va, silvestres? sí, todas. Llego a mi casa Chiloé antes de que pase el jardinero y corto todas las margaritas, hago hasta con las amarillitas esas chiquitas, Sí. unos floreritos enanos. Guardo todas las botellas que sean bonitas para hacer florero. Es como la enseñanza de mi mamá quedó para siempre marcada en mi vida de, de valorar todo lo que uno tiene. Y por eso reciclo, por eso reutilizo. Y soy muy cuidadosa y muy agradecida con todo lo que tengo, con todo lo que he podido construir, con mis casas. Fueron un sueño de mi vida, tener un lugar en Chiloé. Yo tenía ya el sitio, pero poder construirme era algo que veía muy lejano. Y lo he podido hacer y he podido ir construyendo y es algo que a mí me sorprende. Y lo agradezco todos los días de mi vida. Como una persona cualquiera, en cualquier lugar, cualquier disciplina, puede
detectar eso? ¿Puede practicar el hábito de maravillarse todos los días? ¿Y cómo el entorno inmediato puede favorecer eso? Qué difícil pregunta, pero yo creo que también tiene que ver con una formación. En mi caso, con la observación, porque soy fotógrafa y porque decidí observar la vida. Yo creo que solo basta detenerse un poco y mirar, porque hay gente que me dice, ¿cómo? ¿Por qué nunca se me hubiera ocurrido cortar las flores, las margaritas del jardín? Eh, yo voy a veces con tijera de podar en el auto y veo flores silvestres bonitas que se dan por doquier y saco unas pocas y hago un florero, las colas de zorro, que la gente las podría botar, em, ramas de los árboles. Al final tiene que ver con observar todo. Guardar la botella de cerveza que es bonita para hacer la de aceite de oliva, guarda. Y le saco la etiqueta con vapor. Y es como, a lo mejor también tiene que ver con la posibilidad que yo he tenido de viajar harto. Ahora último, eh, cuando me propuse lograrlo. Y también yo creo que uno ve lo que sucede en otros lados y ve que no todo lo bonito está hecho con muchos recursos. Hay veces que uno puede lograr belleza en cosas tan sencillas y tan simples, pero al final es detenerse, mirar y observar también. A mí me sirvió mucho Instagram, Pinterest. Yo robo ideas todo el día. Ya casi todo está hecho. Uno lo único que necesita es observar, detenerse y decir, bueno, esto le voy a poner mi sello. Lo hace ella, pero yo voy a hacerlo como a mí me parece, como a mí me gusta, como tiene que ver con mi estilo de vida. Es, es ponerse a buscar. De verdad, hay en los detalles está la posibilidad de encontrar felicidad. A mí me mandan muchas fotos de, mira María Gracia, hice este ramo de flores con esto que tú recomendaste, o le puse no sé qué a mi sofá, le puse una mantita que encontré, un chal que tenía por ahí. Y creo que si eso sirve de inspiración, qué bonito poder hacerlo, poder transmitir algo más. Sé que también hay mucho odio en las redes sociales, hay muchos haters y mucha gente que debe estar muy infeliz con su vida para poder tirar pesadeces al otro. Yo trato de que todo lo que salga de mi boca sea algo positivo, algo que te aporta. Siempre digo, no abra la boca si no tiene nada amable que decir. Ese es mi lema. Pero evidentemente cuando alguien te agrede, eh, ya no van a salir flores de tu boca. Yo soy súper chispita y trato de conectarme, estoy tratando de meditar para poder conectarme con la paz y no reaccionar, porque sé que hay mucho mayor poder en no reaccionar. Pero hay veces que me dan ganas de tirar un rosario de garabato. Y soy seca para el garabato, pero seca. Yo me crié jugando con mis amigos de la calle y me pasaba el día en la calle y aprendí todos los garabatos habidos y por haber. Y me encanta porque encuentro que un garabato bien puesto es perfecto. Es casi elegante. Pero hay veces que me dan unas ganas de mandar pero al carajo. Y es tan fantástica la mentalidad de la gente que cuando te agregue, yo tengo una comunidad en mi Instagram de 300 y varias miles de personas que son increíbles. Debo decir que recibo pura buena onda, pero por ahí siempre aparece alguno que te dice cosas como tan innecesarias como, oye, qué fea eres, oye, qué tonta eres, oye, la huevada que dijiste. Yo digo, ¿qué le puede pasar a una persona que dice algo así? ¿Qué te pasa en la vida que esa es tu primera reacción frente a otra? Te da rabia, te da envidia. Pero si tú le contestas algo, que es lo que uno nunca debe hacer, pero si te agarran cruzada y le contestas algo, te responden y te dicen, no, pero ¿cómo me puedes tratar así? ¿Cómo me dices esas cosas? Y yo digo, pero el mundo al revés.
no te das cuenta que esta es una reacción a lo que tú acabas de decir. O sea, esa gente espera que tú seas zen y que digas, mira, mi amor, gracias por tratarme de pelotuda, gracias por tratarme de decir que soy la buena más tonta. Es tan curiosa la reacción de la gente en redes sociales. Es como yo te puedo bombardear, pero tú no puedes decir nada porque eres pública. Estás aquí para que yo te diga lo que quiero. Y creo que ahí hay un error garrafal, porque la magnífica herramienta del bloqueo creo que va construyendo una comunidad que es lo que uno quiere para su vida. Porque tu Instagram y el mío y el de todos los demás es personal. Por más que esté abierto, que sea público, es lo que yo quiero transmitirle a la gente que está a mi lado. Y quiero encontrar grupos de gente que se sientan afín con eso y que puedan ver la belleza también de lo que yo estoy tratando de transmitir. Seguramente hay tonteras que digo o hay cosas que no son tan correctas, pero trato de ser lo más responsable posible en cómo abordo los temas. Trabajé 17 años en la radio, trabajé muchísimos años en revistas haciendo entrevistas y la fotografía. Entonces, no soy periodista, pero tengo una formación como periodista y me importa mucho documentarme y tratar de ser lo más correcta posible. Pero volviendo a la pregunta inicial, creo que detenerse y observar y agradecer es un buen camino para lograr encontrarse y poder tener más momentos de felicidad y no ser una persona que vaya por la vida tirando mierda. Por lo menos eso es mi filosofía de vida. He tratado de encontrar ese lugar. Por supuesto que hay veces que se me salen los choros del canasto. Soy ser humano. Pero si tuviera que reflejarme en algo o tratar de encontrar una línea editorial, sería esa, de tratar de transmitir cosas que aporten y cosas donde la gente se pueda sentir identificada a su forma, porque todos vivimos de una manera distinta. Creo que esa ha sido mi intención, por lo menos. Y para mí esto fue muy importante durante la pandemia. Creo que la pandemia a mí me abrió muchas puertas porque yo decidí abrir mi Instagram porque estaba sin trabajo y me iba a aburrir si no, a ayudar a los emprendedores. Encontré que era una situación tan difícil. Yo, por suerte, mi marido estaba con trabajo. Yo tenía un contrato con 2 marcas que me podía mantener perfecto. Y dije, bueno, mi labor ahora es ayudar a los emprendedores. Y me dediqué a ayudar a miles de emprendedores. Los que todavía tengo contacto con ellos, me agradecen porque le dimos un impulso a sus Instagram. Por supuesto, todos querían que yo usara sus productos, que era lo mejor, pero ya no tenía momento para seguir poniéndome, parecía árbol de Pascua, o comiendo, porque dije, me voy a engordar 20 kilos si me siguen mandando cosas para comer. Entonces, lo que empecé a hacer fue organizar concursos, en que yo ponía, ponte tú, 8 emprendedores en cada concurso, muy variado todo, y la gente para concursar tenía que ponte tú, nombrar alguna 2 amigas para que esto abarcara más gente, decir por qué se lo quería ganar o por qué merecía ganarlo y seguir a La Gracia de Viajar, que es mi canal YouTube, en YouTube, y seguir a los emprendedores. Perfecto. Entonces yo ganaba tener más seguidores en YouTube y que muestro obviamente destinos para poder viajar o para poder gozar los lugares virtualmente. Y los emprendedores ganaban, era un win-win. Los emprendedores ganaban seguidores y a través de mi plataforma yo los mostraba. Y eso fue increíble. Hicimos como 55 concursos. Y después me puse a hacer vivos sobre el COVID con mi querido amigo de la vida, Enrique Wo, que es un doctor impresionante, oncólogo, un capo. Y un día le dije, Enrique, ¿por qué no hacemos todas las semanas un vivo contando cómo va la cosa?
y él le pareció entretenidísimo, fascinante. Además, es realmente un tipo muy erudito en la materia. Y hicimos como, no sé, ahora no me recuerdo, pero Enrique me dijo el otro día como 60 vivos, todas las semanas hablando de las distintas cepas, de cómo cuidarse, de qué cosas eran verdad, qué cosas eran mentira, de la importancia de cada cosa, desmitificando. Después me puse a hacer los vivos de menopausia. Entonces yo encontré un mundo En redes sociales. en poder aportar, ayudar y aportar. La gente lo estaba pasando muy mal. Y creo que los emprendedores fueron una ganancia enorme durante la pandemia. Y había que ayudarlos, había que darles empujones. Entonces, después trabajé con una marca de cervezas que estaba promocionando el despacho de restaurantes a las casas. Por ahí uno se las fue ingeniando para poder ayudar también. Fue un momento tan dramático Sí. en nuestra vida, pero había que buscarle la vuelta. Y creo que yo lo aproveché en una manera muy positiva, tanto para mi vida, porque me sentí muy plena. Además trabajaba todo el día. Tenía mi living, parecía bodega, y iba organizando, iba fotografiando, trabajaba todo el día. Y hoy ayudo a los emprendedores en que de repente me mandan algún producto y muchas cosas las hago solo por lo que te contaba de las tejedoras de Achao, que venían de la isla Yingua, o muestro una iglesia patrimonial de Chiloé, o un paseo bonito que hicimos, o un destino, o cuando voy a grabar La Gracia de Viajar, paralelo voy mostrando los paseos que hicimos. Es como aprender de Chile, del mundo, mostrar cosas lindas, destacar a una persona que tiene algún trabajo bonito. He mostrado artistas chilenas que hacen cosas lindísimas y de repente hay una marca detrás que lo auspicia y dice, María Gracia, te pago por mostrar a estas personas, que me parece que es otra Fantástico. forma de trabajar. Creo que ahí hay un tema bien interesante. La gente no sabe cómo funciona Instagram o las redes sociales. Funcionan mucho en la ayuda, en la realización personal, como decíamos, como tu Instagram también, en contar algo lindo o algo histórico, pero también es un trabajo. Por supuesto que sí. Y ha sido un trabajo fantástico para muchísimas personas, que si uno lo hace de una manera responsable, orgánica, armónica, para mí ese es mi principal foco cuando trabajo para una marca. Y trabajar con marcas en las cuales yo realmente confío, creo, pero uno normalmente también le pone el hashtag de publicidad. Sí. Hay un pago de por medio, uno está haciendo, es como lo que antiguamente se llamaba un comercial en televisión. Exactamente. Lo que pasa publicidad. es que nosotros somos las que mostramos, y si hay credibilidad de por medio y nosotros estamos mostrando un producto que nosotros lo consideramos realmente bueno, fantástico mostrarlo. Hay gente que te agrede y te dice, ay, tú vives del canje. No, yo no vivo del canje. Yo vivo de la plata que me paga una marca, o de los trabajos que yo hago, o de la gracia de viajar, cuando logro ponerla en televisión y que haya algún auspiciador. Pero detrás de eso hay un trabajo incansable, lo sabrás tú también. Sí. Yo me pelo el lomo trabajando para la gracia de viajar, que mi canal YouTube lo sostengo yo, lo pago yo, no gano plata con YouTube. Hay mucha gente que sí gana mucha plata. Lo mío es incipiente y por eso siempre invito a la gente a que me siga, pero todo lo que hay en YouTube lo he puesto de mi bolsillo. Entonces trato de, con las marcas con las cuales trabajo, de derivar ese financiamiento a mi canal YouTube, porque al final es puro gasto para mí. Sí. Pero es algo que a mí me apasiona y que quiero mostrar. Entonces, una por otra. Pero siento que es importante transparentar eso, que la Sí. gente sepa que detrás de muchos reels y de muchos stories y todo, hay un trabajo de mostrarle a la gente también un producto en el cual tú crees y que está pagado. Y otros no. Otros mostrar artesanos, mostrar lugares que los muestras porque te gustan. Hay de todo en los Instagram. Entonces, no veo por qué uno tendría que agredir al otro, No. porque es una forma de trabajo también. Y agradecerlo nomás. Y si el otro puede trabajar en eso y tú no, bueno,
A lo mejor tú tienes un trabajo en otra cosa. No siempre a uno le gusta su trabajo. No siempre a uno le gusta partir en la mañana a hacer lo que tenga que hacer. Nosotros trabajamos en distintas plataformas y eso requiere de concentración, de aprendizaje, de estar en constante evolución. Y bueno, cada uno va diseñando por donde le parece que puede tener algo que aportar también. María Gracia, última pregunta. Esta se la hago a todos mis invitados porque tengo una hija, ya te conté, que acaba de entrar al colegio. ¿Cómo crees tú que podríamos nosotros como sociedad, como papás, desde el Ministerio de Educación, no lo sé, fomentar que nuestros niños crezcan más vinculados con su sensibilidad y que vean en el arte una oportunidad de vida? Uy, qué importante, qué necesario, porque detrás de eso también creo que se forman los valores de una persona. Y creo que educar a un niño en el respeto a la naturaleza, a todo el reino flora y fauna, al cuidado y respeto con los animales, a que entiendan la necesidad de cuidar el planeta, es algo que puede salvarnos el día de mañana. O sea, no es solamente algo poético, algo lindo, sino que es una responsabilidad, es una obligación. Mientras más uno pueda sensibilizar a sus hijos con lo que está pasando en el mundo, y yo tengo un pensamiento, yo creo que los niños son mucho más capaces de lo que uno cree, son unas verdaderas esponjas. Por supuesto que hay que cuidar su niñez y su cabeza, pero yo creo que uno debe inculcarles desde muy niños el respeto a la diversidad, el respeto a los otros, el que todos somos iguales, en condenar los actos que no son correctos. Yo lo hacía desde que mis niños eran muy chicos. Ellos eran muy interesados en, en ver la vida, veíamos las noticias, a veces llorábamos juntos, a veces trataba yo de protegerlos de algunas cosas terribles, pero ellos eran muy inquietos y preguntaban. Inculcarles la lectura. La lectura es fundamental en la vida, realmente es fundamental. Yo intenté hacer todo eso con mis hijos, que fueran sensibles, que respetaran a los seres humanos, que se dieran cuenta el valor que había en cada persona, en el señor que pescaba, en la señora artesana, en, en las posibilidades que te da la naturaleza también, mismo en el pescador, la importancia de respetar nuestros recursos naturales, los bosques. Hoy en día cuando hacemos trekkings, la importancia de respetar el sendero, porque hay todo un ecosistema en la naturaleza. Los seres humanos hemos sido tan invasivos, tan faltos de respeto, tan mal educados. Y creo que la educación de los padres es fundamental. Mismo en el niño que hace un berrinche en el mall y le rompe los oídos a todo el mundo. El niño que va en la locomoción pública con el celular o con la tablet o con celular normalmente, a todo chancho. Yo ahí digo, ¿dónde están los papás de ese niño? Y esto es transversal, o sea, uno debe educar a sus hijos en el respeto a los demás. Si tu hijo está molestando al otro, tu libertad termina donde empieza la del otro. Y en ese sentido yo creo que yo fui bien severa con mis hijos. No sé si la severidad es un camino, a lo mejor se puede hacer de una manera mucho más amable, más cuidadosa. Yo sentí que tenía un deber, que como madre uno tiene que inculcarle a sus hijos todo esto que hemos hablado. Y si un hijo mío no saludaba al señor que estaba reparando la llave del lavaplato, yo decía, perdón, ¿no te diste cuenta que aquí hay una persona?
Lo saludas por su nombre, se llama de tal manera. Dura, pero creo que eso fue una buena enseñanza de vida. El respeto por todos los seres humanos, el respeto por los animales, el respeto por la naturaleza, el respeto por sí mismos. No sé si lo hice bien o mal, pero porque siempre los padres, hay mil cosas que hacemos mal. Pero bueno, uno también es ser humano y lo intenta. Por lo menos amor es lo que define, yo creo, a un padre. No siempre, bueno, lamentablemente, pero en mi caso, y creo que la gran mayoría, el amor es lo principal en la maternidad y la paternidad, normalmente. Gracias, María. Gracias, María. Gracias. Uy, nunca había pensado en eso. Te agradezco mucho tu presencia, tus palabras. Estuve a punto de llorar en algún minuto. Estaba Yo también. súper emocionada. Gracias por estar aquí, por tu sabiduría. No, muchas gracias a ti por lo que haces, me encanta. Y eso, gracias a todos los que nos escuchan también. Gracias por llegar al final de este episodio. Espero que te lo hayas disfrutado igual que yo. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y de Spotify para no perderte ningún episodio, de dejarme en los comentarios todo lo que piensas, las reflexiones que quedaron de este capítulo y también a quién te gustaría que invitara, y de seguirme en Instagram y en TikTok. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao!